Amado hermano, Dios te bendiga en esta preciosa noche. Dios te bendiga, joven, amigo que me escuchas. Vamos a contemplar un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11 de Eclesiastés, el versículo número 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Damos gracias al Señor por la palabra. Padre, gracias, Dios amado, por tu santa, hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias porque ella nos trae luz, Señor. Ella, Padre, nos indica el camino que debemos seguir, nos corrige. Padre, gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor. Mira la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos, Dios amado. Padre, te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, que tú impartas conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Que tú mires cada hogar, cada persona que esté en estos medios, Señor. Y que tú mires su necesidad, Dios mío, que conforme a su fe, Señor, conforme a tu palabra, Dios amado, conforme a tu promesa, Señor, tú impartas, Señor. Gracias, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, Salomón escribió el libro de Eclesiastés y tal parece que Salomón, habiendo experimentado tantas cosas en su vida, ya escribe el libro de Eclesiastés, quizás en los días postreros, y hace una serie de señalamientos con respecto a su vida que nos sirve a nosotros precisamente nos sirve para reflexionar en lo que propiamente nosotros hacemos también. Es importante resaltar que Salomón, habiendo pedido sabiduría en su reinado, se le concedió sabiduría, riquezas, y Salomón experimentó todo lo que puede anhelar tal vez cualquier persona, cualquier joven, para lograr su felicidad. Él lo tuvo todo, pero sin embargo, al final de sus días, él tiene que reconocer cuán lejos estaba él de lo que es la verdadera felicidad del hombre. Bien, a grandes rasgos, pareciera ser que esto es una opción permisible en la vida del joven, cuando dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, pero le está hablando obviamente a los jóvenes tal vez porque él entiende que siendo joven existen en la mente de un joven tantas cosas que quiere, tantas metas que cumplir,
Y realmente el joven tiene o aparenta tener todo el tiempo por delante. Gloria a Dios que muchos jóvenes aprovechan ese tiempo en cosas que realmente son duraderas. Porque siendo joven no sabes cuándo va a llegar la hora de partir de este mundo, y todo el mundo entiende que un joven tiene por delante toda una vida, ¿verdad? Y el joven, como tú que me escuchas, tiene tantas cosas en mente, tantos atributos que tienen los jóvenes, ayudan a que todas esas cosas que tienen en mente muchas veces las puedan lograr o las busques en alguna u otra forma. El joven está lleno de ímpetus. Los jóvenes son arriesgados, son valientes, son fuertes, son curiosos, quieren experimentar todas las otras cosas que los adultos ya tienen. Están seguros de sí mismos porque confían en sus fuerzas, en sus conocimientos. Tienen destrezas, aprenden fácil, tienen el conocimiento y eso les hace ver que están más capacitados. Tienen deseos de superación, tienen retos en la vida, tienen tantas cosas que alcanzar, metas que alcanzar. Cuando se es joven se piensa primero en tener un carro, en tener una compañera o un compañero, en tener una casa, en todos esos retos que son parte de los retos del ser humano. Y no son malos. Nada de eso es malo. Pero hay que analizar qué es lo más importante que nosotros necesitamos en nuestra vida. Salomón comienza hablándole aquí al joven en su juventud y habla de los placeres que el corazón te exige, que no son otras cosas a veces que los que están en la adolescencia, que son los que tus ojos ven, lo que los ojos codician. En otras palabras, estamos hablando de que este mundo llama tanto la atención, tal vez, aunque a las personas mayores también les sucede eso, pero en el joven es mucho más, porque el joven tiene que cumplimentar unos retos y es algo que a veces es un poco difícil de entender, cómo es que un joven quiere ser adulto y el adulto, cuando llega a su vejez, quiere ser joven. Entonces, nadie está conforme con el estatus en que está. Pero Salomón, que experimentó todas las cosas, que tuvo todo lo que deseó, nos hace ver a nosotros como cuando queremos dar un viaje a algún sitio que nos han dicho que allí todo es perfecto. Y cuando nosotros nos disponemos a ir, alguien viene de regreso y nos dice, realmente nada de eso vale la pena. Realmente nada de eso te va a llenar, nada de eso te va a hacer feliz, perderás el tiempo. Salomón, en su libro, ya en las postrimerías de su estadía en la tierra, ¿no?, la llegada de su muerte, él se da cuenta de todas estas cosas y simplemente lo que él dice es que todo esto es vanidad. Ahora, ese versículo comienza de una forma peculiar. Te habla de las cosas que tú puedes encontrar en tu adolescencia, de las cosas que tú puedes disfrutar en tu adolescencia, pero nos hace sentir como un muchacho cuando
el padre le dice o le aconseja, mira, haz lo que tú quieras, pero sabes que te puede pasar esto, sabes que vas a encontrar esto o esto otro. En otras palabras, no te está diciendo realmente que hagas todo eso que dice tu corazón. De hecho, la Biblia habla muy claramente y la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, porque el corazón lo que busca es satisfacer lo que te agrada, lo que ven tus ojos, los placeres, lo que tú puedes sentir en la carne. Pero realmente Salomón, en la parte final de ese versículo dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, más adelante Salomón sigue explicando por qué todo esto va a ser así. En el capítulo número 12 del libro de Eclesiastés, comienza ese versículo con otra palabra bien importante que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea que también puedes o tienes la opción de en tu adolescencia, en tu juventud, también acordarte de tu Creador. ¿Quién es tu Creador? Tu Creador es tu Señor, tu proveedor, tu sanador, tu guía, el que le dio sentido a tu vida y a la mía, el que le dio rumbo, le dio dirección, quien camina paso a paso contigo cada día, que ha caminado conmigo cada día, que mediante su Espíritu Santo nos ha llevado a toda verdad. Posiblemente nos hayamos ido al frente en algún momento, nos hayamos ido al frente del Señor en algún momento, nos hayamos adelantado. O tal vez, quién sabe, nos hayamos quedado rezagados de la voluntad de Él. Pero eso no significa que estemos perdidos en el camino. Su amor es tan grande y gloria a Dios por eso que Él cada día nos apercibe con su Espíritu Santo de lo que está bien y lo que no está bien. Es solamente tener el tiempo de meditar en Él. Fíjate, allá en el libro de los Salmos, en el Salmo número 1, hay una comparación del hombre con un árbol. Comienza el Salmo número 1 diciendo, ¿verdad? Bienaventurados. Pero más tarde hace una comparación, ¿verdad? Porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado es el joven que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Pero dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, primeramente para sembrar un árbol, lo sembramos tal vez desde su semilla, o tal vez un árbol muy pequeño. Pero para sembrar un árbol, primero tenemos que escoger el lugar donde lo vamos a sembrar. Porque el lugar donde tú siembres el árbol es importante para su crecimiento. Lo que rodea al árbol, de lo que se nutre el árbol, es bien importante para su crecimiento. Porque imagínate tú sembrar un árbol en el desierto, donde no hay agua. Imagínate sembrar un árbol donde hay mucha agua. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno,
aquí dice, en ese Salmo número 1, dice que será plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, pero tiene otra peculiaridad que dice que su hoja no cae. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros somos educados en la palabra del Señor, ¿qué sucede con nosotros? Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que echa raíces fuertes. Y cuando nosotros hemos sido educados en la palabra, comenzamos a echar raíces fuertes, a tener convicciones profundas que nos ayudan precisamente a fortalecernos. ¿Cómo nos fortalece a nosotros la palabra del Señor? Nos fortalece creyendo en sus promesas. Adicional, meditando en el Señor y orando en el Señor, ayunando en el Señor, porque el ayuno es tan importante como el orar, porque nos fortalece, echamos raíces, y cuando echamos raíces, ningún viento puede tumbar un árbol que tiene raíces fuertes. Podrá, tal vez, en algún momento dado, tumbarle quizás algunas hojas, pero fíjate que este versículo dice, y su hoja no cae. Cuando el árbol tiene muchas hojas y tiene la condición de que tiene buenas raíces y tiene suficiente agua, el árbol da fruto en el tiempo esperado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos esa fortaleza que necesitamos, ¿verdad? Pues no podemos dar fruto. El árbol tiene una etapa de vida, igual que el ser humano. Hay lo que dicen, una tabla de tiempo en el hombre, que es interesante. Fíjate que alguien comparó la hora con la edad. Perdón. Dice que a las 8:50 de la mañana tú tienes 15 años. A las 11 del día tú tienes 20 años. A las 12:25 del mediodía tú tienes 25 años. A las 1:30 tienes 30 años. A las 14:59 tú tienes 35 años. A las 4 de la tarde ya tú tienes 40 años. A las 6 tienes 45. A los 50 años son las 8:50 de la noche. Y a las 10 de la noche son los 60 años. Ya a las 12 de la noche son 70 años. Ahora, es importante reflexionar sobre esto porque fíjate que después que en el versículo número 12 del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque van a venir unos días malos y van a llegar unos años en que vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Fíjate cómo dice ese versículo número 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuál es ese día malo? ¿Qué debemos nosotros esperar en el día malo?
¿Cómo nosotros nos vamos a sobreponer en el día malo? ¿Qué cosas tendremos nosotros para poder resistir el día malo? El día malo puede ser una pandemia, el día malo puede ser los terremotos, el día malo puede ser el último día que tengas para vivir. Pero dice aquí que en esos días malos vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Puede que tengas vida, pero ya en esos días malos tendrás el ánimo, pero posiblemente te faltarán las fuerzas. Ese día malo no es el momento de tú emprender para buscar el camino correcto, porque ya las fuerzas te van a faltar. Sin embargo, en la Biblia tenemos personas como Juan, por ejemplo, que a los 90 años tuvo la visión, y muchas personas en mayoría de edad fueron personas que hicieron a capacidad el mandato del Señor. Pero es que hay una cosa bien importante, amado hermano. Mira, dice aquí que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es la diferencia cuando tú haces la voluntad de Dios a temprana edad. Esa es la diferencia cuando buscamos el rostro de Dios a la temprana edad. Esa es la diferencia cuando tú puedes, con ese huracán que tienes por dentro, con todas esas cosas que hay dentro de ti. Ese es el momento de tú ser fuerte. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice que a nosotros que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, porque para resistir las tormentas que se avecinan necesitamos poder. Antes, las armas que se usaban en la guerra eran unas, y el ser humano ha inventado maneras de combatir al otro ser humano, pero todavía no se ha inventado un arma a ellos para combatir las huestes infernales, porque esas armas ya Dios nos las dio cuando nos hizo hijos a nosotros, cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Él nos entrega esas armas, Él nos entrega esa nueva armadura para resistir los ataques del enemigo. En estos días es tan importante usar esas armas que Dios nos ha dado, más que en ningún otro momento. Reflexionemos, por ejemplo, en estos días. Joven, amigo, hermano, se nos ha cambiado la vida completamente. El modo en que vivíamos, el ritmo en que vivíamos, se nos ha cambiado completamente. No nos estamos congregando igual que antes porque tenemos que obedecer leyes. Hay un distanciamiento que a la misma vez que ha sido físico, para muchas otras personas se ha convertido en un aislamiento un poco más fuerte. Es importante que en este momento nosotros hagamos uso de esas armas. ¿Cómo vamos a hacer uso de esas armas? Más que nunca vamos a orar, más que nunca vamos a meditar en el Señor, más que nunca vamos a buscar el rostro del Señor, más que nunca tenemos que seguir la senda que Él nos ha dejado, limpiarnos completamente. La predicación de hoy hablaba, entre otras cosas, ¿verdad?, de cuando aparentamos lo que no somos. Este es el momento, si Dios sabe cómo nosotros somos, este es el momento en que si hay algo en nuestras vidas que está impidiendo que nosotros no seamos al Señor
no seamos como Él quiere, que no le seamos fieles al Señor como Él quiere. Este es el momento de nosotros tomar conciencia, este es el momento de nosotros entregarnos completamente a Él, este es el momento de nosotros hacer un alto. Este es el momento en que nosotros necesitamos sacudirnos, despojarnos de toda esa cosa que nos ata y confiar en el Señor. Sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y más importante aún, Él dejó el camino, Él dejó las pisadas, Él dejó las huellas. Lo que tenemos nosotros simplemente es que seguir esas huellas para poder un día juntos estar en la presencia del Señor. Acuérdate de tu Creador. En otras palabras, algo que tienes que acordarte es algo importante. Cuando me enviaban a mí, tal vez a ti te ha sucedido, me enviaban a buscar algo o me enviaban a hacer una gestión, me decían, acuérdate de esto o acuérdate de aquello. Cuando decimos acuérdate, significa que tenemos que prestar atención, que tenemos que poner empeño en lo que vamos a hacer para que no se pierda de vista aquello que es importante. Pues esto que es importante es acordarnos de nuestro Creador, pero acordarnos no simplemente es que pase por nuestra mente, es reconocer que nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos, si Él no está, ¿verdad?, en medio de lo que estamos haciendo, si no hay un propósito en lo que hacemos, si estamos estudiando, pues mire, ese título que obtenemos, si estamos trabajando en lo que hacemos, en todo lo que hagamos, que Dios se sienta orgulloso. Hablaba nuestro pastor de cuando vieron a aquel discípulo, que aún no lo era, debajo de la higuera. La palabra dice que Jesús dijo, he allí un israelita en el cual no hay engaño. No debe de haber engaños en nosotros. Podríamos quizás tener alguna debilidad, pero hay un juicio que tiene que hacer todo cristiano al final del día, que necesitamos hacerlo para que Dios tenga misericordia de nosotros. No podemos estar fallándole a nuestro Señor. No podemos dejar de serle fieles a Él. Si hay algo que Dios ama, es la felicidad. La felicidad en nosotros. Si hay algo que Dios ama, es ver que tú vas por el camino correcto. Tenemos que serle fieles para que no haya en nosotros una manera de perder el camino. Tenemos que serle fieles a Él para poder cumplir su voluntad. Tenemos que serle fieles a Él para hacer luz en medio de las tinieblas. Porque vendrán días malos. En el día malo va a suceder algo. En el día malo va a haber un punto en el que antes de eso era mejor y después de eso será otra cosa. Cambiará tu vida, posiblemente. Cambiará tu actitud. Ese día malo, como te dije, puede ser la pandemia. Ese día malo puede ser un accidente. Ese día malo puede ser la pérdida de un ser querido, pero ese día malo puede cambiar tu vida, puede cambiar tu actitud, tu rumbo.
tus expectativas, tus metas, tal vez la sonrisa que hay en tu boca, tal vez cambie tu futuro ese día malo. Un día malo pudiera en nuestra vida verse como un día huracanado, como un temblor de tierra. Pero para ese día malo nosotros tenemos que estar preparados. Para ese día malo Dios necesita que desde temprano le hayamos estado buscando, desde temprano hayamos echado raíces como el árbol, desde temprano tengamos hojas, estemos no solamente que estemos florecidos, sino que haya fruto. Cuando volvían los discípulos, tenían hambre con Jesús y vieron la higuera que estaba frondosa. Una de las peculiaridades de la higuera cuando está frondosa es que tiene mucho fruto. Pero cuando se acercaron se dieron cuenta de que no había fruto. Nuestra vida no puede ser una apariencia sin fruto. Tiene que haber fruto, pero el fruto tiene que ser agradable a Dios. ¿Cómo el fruto puede ser agradable a Dios? Bueno, si estamos llenos de su palabra, si estamos llenos, ¿verdad?, de todas las cosas que a través de nuestra vida nosotros hemos cultivado. Entonces, es importante que nosotros disfrutemos del trabajo que hacemos, que disfrutemos de las cosas que Dios tiene a bien para nosotros, pero nunca debemos de perder de vista, ¿verdad?, que todas estas cosas nos las da Dios, pero para que disfrutemos sanamente, para que tengamos prudencia en el disfrute de todas estas cosas, porque no podemos nosotros olvidar quién nos rescató. No podemos nosotros olvidarnos de aquel que guía nuestras vidas, de aquel que nos sacó del pozo del lodo cenagoso. Y no podemos olvidarnos que habrá un día que tengamos que partir de este mundo y que tengamos que dar cuentas a Dios de nuestras actitudes, de lo que hayamos hecho, ¿verdad? Dios llamará cuenta a todos. Y el talento que te dio a ti, a mí, a cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues Él llamará cuentas para ver qué hemos hecho con Él. Es importante que de nuevo la prudencia, que no es lo mismo que tal vez la experiencia te puede dar tal vez algunas garantías de qué no debes hacer, pero la prudencia va mucho más allá. La prudencia es algo que, al igual que la sabiduría, la pone muchas veces Dios en nosotros para que sepamos escoger el camino correcto. Alabado sea el Señor. Hermano, estos tiempos son difíciles. Recién, tal vez el día de ayer, se enterró en este pueblo un joven hijo de pastor. No, tal vez no esté en las noticias, pero yo conozco a sus padres por lo que están pasando, por el dolor tan grande. Ese joven fue criado en el Evangelio, pero tal vez ese versículo número 9, en alguna forma, relate su vida. Tal vez en el camino se perdió, tal vez en el camino hizo lo que quiso su corazón, lo que a la vista de sus ojos era bueno en su adolescencia.
pero también tiene que enfrentar a Dios y dar cuenta de todo lo que ha hecho. Y tal vez Salomón en ese momento de su vida pensó en las cosas que pudo haber hecho, que pudo haber cambiado. Tal vez desearía uno tener el tiempo para volver atrás y enmendar tal vez cuántos errores, cuántas malas decisiones. Pero hay un tiempo para hacer eso. Y Salomón te lo está acordando. Y Salomón, en su sabiduría, y así Dios propuso que sucediese, que nos lo dijera a nosotros para estar apercibidos, para que en el día malo no tengamos nosotros que estar buscando el camino correcto, sino que ya estemos en el camino correcto. Joven que tienes vida por delante, que tienes tantos talentos, que tienes fortaleza, que tienes tantas cosas a tu favor. Es el momento de dedicarle tiempo a nuestro Señor. La vida nos ha cambiado de una forma que jamás pensábamos en el año anterior que iba a ser así. Nadie pensó que el año 2020 sería de esta manera. Ya no sabemos qué otra cosa puede acontecer, pero es cierto que los días no van a mejorar mucho. La Biblia habla de señales. El hermano Luis Quintana estaba en su palabra hablando de las señales de estos tiempos. Y verdaderamente es momento, desde ya, si no lo has estado haciendo, de cubrirte de toda la gloria del Señor, de cubrirte de toda la palabra del Señor, de cubrirte de todas sus promesas. Hermano, es tiempo de buscar a Dios, de nosotros orar más aún, de meditar en el Señor, de buscar su presencia. Si no lo podemos hacer en el templo como estábamos acostumbrados, momento de hacerlo en los hogares, de dedicarles tiempo. Ahora, el joven en la casa tiene que estudiar, seguir preparándose, porque no se puede detener la educación tampoco. Pero, entre otras cosas, habrá que el tiempo del Señor dárselo al Señor. El tiempo de la educación hay que mantenerlo, pero el tiempo del Señor hay que dárselo. Porque lo que nosotros hagamos para mantenernos pegaditos del Señor, tal vez el resultado no lo veamos rápido, pero a largo plazo ese resultado va a ser para beneficio de nuestras almas. Aparte de que cuando nosotros caminamos con el Señor, es un paso suave, es un paso llevadero, es un paso que es lento, pero es seguro. Y es importante tener seguridad de que lo que estamos haciendo agrada al Señor. Yo te exhorto, joven, a que sigamos adelante. No importa cuántos huracanes, cuántas tormentas estén dentro de ti. Recuerda que fuiste escogido. Recuerda que has sido separado para el Señor. Recuerda que hay un propósito de Dios en ti. Recuerda que tienes unos talentos. Recuerda que
tal vez, si no llega el día malo para ti, llegará el día en que tengamos que dar cuentas a Dios. Y es importante, amado joven que me escuchas, es importante que ese día Dios nos diga: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. A veces la vida no es lo que esperamos. A veces las cosas no son como pensamos. Pero siempre, siempre, siempre Dios nos da, juntamente con la prueba, nos da la salida. Juntamente con el día malo, Dios en ese día nos sostendrá. En ese día tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Ese día nosotros tenemos que tener raíces para soportar los vientos. Así que yo te exhorto, querido joven, querido hermano, a que sigamos adelante, pero siempre, siempre buscando la presencia del Señor. Este es un tiempo difícil, es un tiempo malo. Las armas que tiene el enemigo son bien diferentes a las que usaba anteriormente. Nadie contaba con todas estas cosas que nos están sucediendo. Y el ataque mayormente son a ustedes los jóvenes, porque las personas mayores corren mayor riesgo, aunque ya esta pandemia se ha también bien atacado a los jóvenes, pero las probabilidades de morir la gente mayor es mucho mayor en las personas mayores. Las personas mayores tenemos un compromiso de cuidar de los jóvenes, de llevarlos de la mano, de que instruyamos al niño en su camino. Entonces, el ataque contra los jóvenes es que más personas están muriendo, pero más personas mayores, y están quedando nuestros jóvenes apenas sin la experiencia que le podemos dar a las personas mayores. Pero aunque nosotros no estuviésemos, está la palabra del Señor. Si nosotros no te podemos tomar de la mano, el Señor te toma de la mano. El Señor es nuestro amigo, nuestro ayudador. Así que estas han sido mis palabras para ustedes en esta preciosa noche. Tal vez la manera de yo hablar se parezca más a la de instrucción, porque es lo que he hecho, ¿no? Ser maestro de jóvenes. Pero me gozo cada vez que veo a ustedes tomando parte, me gozo cada vez que veo a ustedes en la iglesia y planificando cuando lo hacían, las actividades. Me gozo en ello porque hay esperanza para este mundo, hay esperanza para todos los que todavía no conocen al Señor. Dios puso esos talentos en ustedes y Él espera unos resultados. Puso en nosotros esos talentos, en las personas mayores, y también espera esos resultados. Así que vamos a darle esos resultados al Señor. Vamos a trabajar para Él. Así que Dios, en esta preciosa noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por las palabras, porque también me has hablado a mí, Señor. Esta palabra es espada de dos filos, Dios amado. Gracias porque sé que tú nos amas. Sé que tú amas esta juventud de Aguilarte, Señor. Porque veo las cosas que haces con ellos, Dios amado, y lo que has hecho de ellos.
Gracias y te pido por cada uno de ellos, por los niños, por los hermanos, Señor. A todos, Señor, los amo. Me enseñaste a amarlos más aún cuando los conocí más de cerca, Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Si hay alguna condición en su familia, Señor, que necesiten, Padre Santo, que tú hagas el milagro. Lo pedimos por tu Santo Hijo amado Jesús, quien llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Obra en cada uno de ellos, Señor. Trae sanidad a sus cuerpos, Dios mío. Sanidad interior. Fortalece su espíritu, su fe. En el nombre de Jesús. Amén.